Muy buenas tardes, Maya. Sí, espérame. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Maya. Esperamos unos segunditos mientras se conectan tus demás compañeros para que iniciemos nuestra sesión. Buenas tardes, Madaí. Ya estamos en línea. Esperamos unos segunditos. Buenas tardes, Elizabeth. Bueno, ya está Madaí, ya está Maya, ya está Elis. Vamos a continuar con lo que veníamos manejando para terminar los últimos artículos del convenio para evitar la doble tributación de México y Estados Unidos. Sí, acuérdense que nos faltó unos artículos por ver.
Sí, Elizabeth, sí tenemos que pasar con su artículo. El caso de usted era el 27, 29, porque Alejandra es 30. Usted es 29, Alejandra es 30 y Teresa es 28. Lo puede usted proyectar pues, de una vez adelante. Sí, profe. Por favor, gracias. Artículo 29. Entrada en vigor. Primer punto. Cada uno de los estados contratantes notificará al otro el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales para la entrada en vigor del presente convenio. El convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación. Punto número 2. Las disposiciones del convenio surtirán efectos. Inciso A. Aspecto de los impuestos establecidos de conformidad con los artículos 10, dividendos, artículo 11, intereses y 12, regalías, por las cantidades pagadas o exigibles a partir del primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que el convenio entre en vigor. Cuando el convenio entre en vigor antes del 10 de julio de ese año, en caso contrario, el primer día del mes de enero del año siguiente, aquel en el que el convenio entra en vigor. Inciso B. Respecto de otros impuestos por los ejercicios fiscales iniciados a partir del primer día del mes de enero del año siguiente a aquel en que el convenio entre en vigor. Punto número 3. El acuerdo existente entre los Estados mexicanos y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición sobre las rentas obtenidas
de la operación de barcos y aeronaves en tráfico internacional, concluido por canje de notas efectuado el 7 de agosto de 1989, dejará de surtir efectos en la fecha de entrada en vigor del convenio. Sin embargo, las disposiciones de dicho acuerdo continuarán siendo aplicables hasta que las disposiciones de este convenio, de conformidad con lo dispuesto en el inciso B del párrafo 2, surtan sus efectos. Gracias, Elizabeth. Exactamente. Con lo que acaba de mencionar su compañera referente a estos aspectos, debemos tomar en consideración lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí nos habla precisamente sobre la entrada de vigor, dice. ¿Cuándo va a empezar a surtir? Es que sea obligatorio para ambos países de forma obligatoria. Se establece precisamente aspectos en particular sobre dividendos, sobre intereses, sobre regalías, que es interesante. Se hace mención también sobre ejercicios fiscales iniciados en el primer mes de enero del año siguiente al convenio que entró en vigor. ¿Sí? En él se establece también estas finalidades. Es necesario esto que menciona su compañera por el siguiente aspecto, sumamente importante. ¿Por qué? Porque a partir de las fechas y en los términos establecidos en este documento, en este momento es obligatorio el convenio. De ahí la importancia de estos aspectos. ¿Sí? No debemos perder de vista. ¿Por qué? Porque como en materia fiscal, y ustedes lo han visto, yo considero que algunos de los maestros les habrá comentado, que en los artículos transitorios es sumamente importante tomar en consideración para saber realmente cuándo va a entrar en vigor alguna disposición y es obligatoria. Un caso muy práctico. El RIF, que es el régimen de incorporación fiscal, en el caso de México hablando, si ustedes se dan cuenta, tiene un plazo de 10 años para que sea obligatorio. Transcurrido ese plazo, ya todas las personas físicas y morales van a estar incluidas en este régimen. De ahí su importancia en tener este parámetro establecido, ¿sí? Sumamente importante e innecesario. Bueno, vamos a ver el artículo 28 que habla sobre agentes diplomáticos y funcionarios consulares. En él se establece que el presente convenio no afecta a los privilegios fiscales de que disfruten los agentes diplomáticos o funcionarios consulares, de acuerdo con los principios generales de derecho internacional o en virtud de acuerdos especiales. ¿Qué quiere decir? Esto ya lo habíamos visto nosotros en algunas situaciones. Y para esto es necesario este aspecto. Recuerden que el personal que labora como agente diplomático, ¿sí? O en los cónsules, o sea, en el consulado mexicano, ¿sí? Es necesario establecer que cuando estén en el desarrollo de estas funciones, cuentan con ciertos y determinados privilegios para el pago de sus impuestos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estados soberanos, es decir, tanto los americanos como los norteamericanos. Si, por ejemplo, si las embajadas o los consulados norteamericanos que se encuentran en territorio mexicano, sus funcionarios, ¿sí?
tienen ciertas reglas específicamente para la aplicación de esto. Lo mismo sucede con los cónsules. Mexicanos, o en su caso sus agentes diplomáticos, también en Estados Unidos tendrán ciertas prerrogativas. No así, y aquí aclararé, jóvenes, no así cuando este personal realiza actividades de carácter personal, es decir, como un particular. En estos casos y bajo estas condiciones no no tienen estos beneficios. Tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la ley. ¿A qué me refiero? Rápido. Tenemos un agente diplomático, ¿sí? Que vive en el lugar donde está establecido esta agencia. Es una agencia pequeña, no es muy cómoda, y él decide rentar una vivienda. Pero él lo renta ya como ciudadano norteamericano en territorio mexicano. Entonces, al rentar esta vivienda, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que esta persona, este norteamericano, lo está rentando como particular, no como funcionario diplomático. Entonces, como particular, tiene la obligación de cumplir con las obligaciones establecidas en el ¿qué? En el pago de la renta, y así sucesivamente. En este caso, ahí sí se aplicaría, tendríamos en cuenta el presente convenio. Eso es lo que nunca hay que perder de vista, porque tenemos dos aspectos importantes que nosotros debemos de tomar en consideración. ¿En qué momento un funcionario público tiene la investidura? ¿Y en qué momento ese funcionario público ya no tiene la investidura? Cuando el funcionario público deja de tener su investidura pública, entonces ya es una persona privada, un particular, y por lo tal razón es sujeto de derechos y obligaciones. Esto sí es sumamente importante y no debemos nosotros de perder de vista este aspecto. En todas sus operaciones o actividades que realiza como particular y no como funcionario público, entonces bajo esas circunstancias es totalmente obligatorio. Esa es la parte sumamente importante que nosotros no debemos de perder, ¿sí? Y nunca dejar de observar, porque esa es la parte que realmente debemos distinguir. Bueno, esto es en cuanto a los agentes diplomáticos y funcionarios consulares, o en aquellos casos en los cuales puede existir algún acuerdo especial y se maneja. Bueno, ya el artículo 29 es la entrada en vigor, ya nos explicó su compañera Elizabeth, y vamos con el artículo 30. ¿Sí? Y vamos a manejar lo siguiente. La terminación. ¿En qué casos debe determinarse? ¿Recuerda cuando nosotros hablábamos de los tratados, los acuerdos internacionales? En la parte general habíamos dicho que todos estos documentos de carácter internacional tenían una fecha en la que iniciaban y también tenían una fecha en la que se podía establecer su terminación. Y en su primer punto que nos maneja, dice: el presente convenio permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno de los estados contratantes. Cualquiera de los otros contratantes puede denunciar el convenio en cualquier momento después de transcurridos 5 años de la fecha en la que el convenio entró en vigor, siempre que la denuncia sea notificada cuando menos con 6 meses de anticipación por la vía diplomática. En tal caso, el convenio dejará de surtir sus efectos. Entonces, ¿qué pasó con esto? El presente convenio, una vez que entró en vigor, tenía que cumplir forzosamente 5 años. Al término de los 5 años de haber cumplido, entonces ahora sí, cualquiera de los estados contratantes podrá hacer la denuncia, ¿sí? Recuerden cuáles son los aspectos de la denuncia.
¿sí? Y ya lo vimos nosotros y ya habíamos hecho mención de este punto y este apartado. Precisamente es importante que con la denuncia se pueda establecer en qué caso y bajo qué condiciones se pueda dar por terminado la aplicación del presente convenio. Esta es la como sucedería. Ahora, nos establece y nos fija algunos supuestos. En el supuesto marcado en el inciso A, respecto a los impuestos exigidos de conformidad con los artículos 10, que se refiere a los dividendos, 11 a los intereses y 12 a las regalías, por las cantidades pagadas o exigibles a partir del primer día del segundo mes siguiente a la fecha del vencimiento del plazo de 6 meses mencionado. ¿Sí? Aquí establece precisamente que viene con relación al punto anterior. ¿Sí? Que se tiene que dar con aviso una vez cumplido el plazo de 5 años. Pueden hacer la denuncia, deben avisarlo y deben tener por lo menos con 6 meses de anticipación. Si se aplica esos 6 meses de anticipación, entonces nosotros debemos de aplicar el concepto precisamente de la exigencia del pago sobre los impuestos proporcionales a lo que ahora se refiere a dividendos, a intereses y regalías. Es la única. El segundo punto, el punto B, que hace referencia a otros impuestos. Por los ejercicios fiscales iniciados a partir del primer día del mes de enero siguiente a la fecha del vencimiento del plazo de 6 meses mencionados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendremos que decir? Entonces, se tiene que cerrar el ejercicio fiscal, se tiene que hacer la denuncia y esta denuncia debe considerarse a partir del primer día de enero durante el lapso que corren los 6 meses respectivamente. Entonces, si se observan, esas son las formas en las cuales se puede dar terminación de este convenio y las obligaciones que recaen para el pago de los respectivos impuestos que se han generado entre ambos estados contratantes. ¿En qué términos y bajo qué condiciones tienen que terminar? Bueno, con eso se terminamos de cierta manera este artículo 30 y el convenio entre México y Estados Unidos para evitar la doble tributación. Bueno, y voy a hacer una reflexión sobre algunos puntos importantes de este protocolo. Y son los siguientes. Nos dice que en relación con el párrafo primero, inciso F y G del artículo 3, que habla de definiciones generales, cuando se haga referencia a su sentido geográfico, México y los Estados Unidos se entienden que comprenden las áreas de plataforma continental y el subsuelo de sus respectivos mares territoriales en los que pueden ejercer sus derechos de conformidad con su legislación interna y el derecho internacional. Esto fíjese que es importante. ¿Por qué? Porque es importante por el siguiente aspecto. México cuenta con islas, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico. Y en esas islas tiene la obligación, ¿sí? ¿De qué? De ejercer su soberanía en estos lugares. Y de esa misma manera se tiene que tomar en consideración que todo lo que se realice o se haga ejercicios en esta área le corresponde la aplicación del presente convenio. De igual manera, hablamos del famoso subsuelo en las plataformas continentales, ¿sí? Del mar territorial. Esto se maneja mucho en el aspecto de derecho marítimo. En esta parte también es necesario tomar en consideración este aspecto. ¿Por qué? Porque también en lo que es el aguas territoriales, la zona económicamente activa, en estos lugares se realizan operaciones y transacciones de carácter económico.
y entonces también quedan sujetos a esta aplicación y a este criterio. ¿Por qué? Acuérdense que tenemos empresas o sociedades o personas residentes o no residentes que habíamos visto al principio, nacionales o no nacionales, ¿sí? Que se había tocado ya en estos aspectos. Por eso es importante que tomemos en consideración estos aspectos para el pago de estas obligaciones. Un segundo aspecto, y este segundo aspecto nos dice que en relación con el párrafo primero del artículo cuarto de residencia que estamos hablando, se debe entender lo siguiente. A. México considera a un ciudadano de los Estados Unidos o a un extranjero admitido a los Estados Unidos para adquirir su residencia permanente, titular de una tarjeta verde, como un residente de los Estados Unidos solo cuando el individuo tenga una presencia sustancial en los Estados Unidos o hubiera sido considerado residente de los Estados Unidos y no de otro país, conforme a los principios de los incisos A y B del párrafo segundo del citado artículo. Es decir, ¿de cuál artículo? Del artículo cuarto del convenio. Entonces, es necesario nosotros tomar en consideración estos aspectos, porque aquí, de cierta manera, ya nos establece en qué casos y bajo qué circunstancias se considera ciudadano. ¿Sí? Inciso B. Una asociación, fideicomiso o sucesión se considera residente de un estado contratante solo en la medida en que las rentas que obtengan estén sujetas a imposición en este estado como rentas de un residente, ya sean como rentas de asociación, sucesión o fideicomiso, o de sus asociados o de sus beneficiarios. Y eso es importantísimo porque hoy en día debemos tomar en consideración el siguiente aspecto, jóvenes. En Estados Unidos ya existe y ya se aplicó un impuesto sobre las sucesiones intestamentarias, ¿sí? Sobre los testamentos. Situación que en México no se aplica todavía esto, que está en proyecto, que se busca de una de otra manera poder llevar a cabo esta de que México también ya se haya considerado. Si en México y en Estados Unidos que ya existe este impuesto, y si México también lo llegase ya a aplicar, traería como consecuencia lo siguiente, ¿sí? Va a ser obligatorio en los países y por consiguiente va a traer como consecuencia una obligatoriedad. Entonces, sí, es viable estos aspectos, pero hasta el momento no son así. En México todavía no se aplica esto. Y mientras no se aplique, no podrá ser obligatorio que se aplique en el convenio este supuesto. Porque una de las reglas, recuérdenlo, una de las reglas nos dice que en ambos países, sí, contratantes, debe existir esta relación. Es sumamente, ¿sí? Y solamente así podrá ser obligatorio. De lo contrario, no podría ser obligatorio. Y esta es la parte que nosotros debemos tomar en consideración. Es sumamente importantísimo. Bueno, continuando con el análisis del artículo cuarto del convenio. Vamos a ver lo siguiente. El término residente
también comprende un Estado contratante, una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales. Cuando hablamos de las famosas entidades locales, sí, nos estaremos refiriendo precisamente, por ejemplo, en el caso de Pemex. ¿Y qué va a pasar con Pemex? Aquí es donde voy. Recuerde que esta empresa paraestatal, ¿sí?, tiene operaciones en Estados Unidos. Acuérdense de la famosa refinería que acabó de comprar este gobierno, ¿sí? En él se establece esta cuestión, ¿sí?, de esa refinería. Está en territorio norteamericano, la refinería. Aquí la cuestión es que, y es ya dueña Pemex, una paraestatal mexicana. Si bien es cierto que esta refinería nos va a mandar ya los productos refinados al territorio mexicano, por el simple hecho de estar en territorio norteamericano y pasar la frontera, esto se le considera que una importación, y esa importación genera ciertos y determinados derechos y obligaciones. Entonces también nosotros debemos tomar en consideración este aspecto, ¿sí? Y ahí tenemos esta figura que nos está mencionando en esta cuestión. Así sucesivamente, por ejemplo, aquellas empresas transnacionales que están generando energía eléctrica en territorio mexicano y que su origen es Estados Unidos y Canadá. En el caso particular estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, bajo esa cuestión se maneja. Y al mismo tiempo viene otro punto de vista que es el siguiente, fíjense. Estoy hablando de las famosas empresas exploradoras en hidrocarburos. México, a través de Pemex, contrata a compañías norteamericanas, canadienses y otros países a que realicen exploración, ¿sí?, en las plataformas continental, en el subsuelo marino, en estas áreas, en busca de encontrar yacimiento, ¿sí?, de petróleo. Y es ahí donde se aplica estos criterios. Y ahí mismo también nosotros podemos tomar en consideración la situación de que estas operaciones van a generar ciertos y determinados impuestos, obligaciones. Bajo esos términos y bajo estas condiciones se aplica el presente convenio porque se encuentran establecidos en estas situaciones. De ahí este aspecto importante. Bueno, hablamos en otro aspecto de este convenio, dice, en relación con los artículos 5, establecimiento permanente, artículo 6, rentas inmobiliarias, que son bienes raíces, artículo 7, beneficios empresariales, y artículo 12, que hablamos de las regalías, vamos a manejarlo de la siguiente manera. Se entiende que el impuesto al activo establecido por México no se aplicará a los residentes de Estados Unidos que no estén sometidos a imposición en términos de los artículos 5 y 7 del presente convenio, salvo por los activos a que se refieren el párrafo segundo del artículo 6 y el párrafo tercero del artículo 12, proporcionados por dichos residentes a un residente de México. En el primer caso, México podrá conceder un crédito contra el impuesto sobre dichos activos en un importe igual al impuesto sobre la renta que les hubiera correspondido de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta de México,
a las rentas brutas, si las hubiere, a que se refiere el párrafo primero del artículo 6. Aun cuando el residente de Estados Unidos opte por ser sometido a imposición sobre una base neta, según lo establece el párrafo quinto del artículo 6, siempre que menos del 50% de las rentas brutas del residente de los Estados Unidos provenientes de dichos activos se utilice directa o indirectamente para cumplir obligaciones, incluyendo obligaciones por concepto de interés, con personas que no sean residentes de los Estados Unidos. En el último caso, México concederá un crédito contra el impuesto sobre dichos activos, en un importe igual al impuesto sobre la renta que les hubiera correspondido a las regalías pagadas, si las hubiere, aplicando en este caso el impuesto previsto en la ley del impuesto sobre la renta de México, en lugar de la tasa prevista en el artículo 12 del convenio. Entonces, tomemos en consideración estos aspectos, que es lo más importante, ¿sí? Y no debemos dejar de pasar de alto estas situaciones, ¿sí? Por lo cual es necesario establecer estas condiciones. Y en estas condiciones se han establecido el impuesto al activo, ¿sí? Por eso es necesario revisar cada uno de estos aspectos. ¿Cuál es la finalidad de revisar cada uno de estos aspectos? Para ver, entender y comprender en qué casos y bajo qué circunstancias, si nosotros llevamos la oportunidad de la contabilidad, ya sea de personas físicas, personas morales, que hablábamos de asociaciones, ¿sí? Y demás. Y dentro de ellas se encuentran establecidos en los supuestos que establece este convenio, ¿sí? El cual es aplicable para los estados contratantes. Cuando hablamos de estados contratantes, Estados Unidos versus México, ¿sí? En ese orden de ideas se aplicarán los criterios para hacer la deducción. Recuerde que la finalidad de este convenio, lo que se busca y lo que tiene es evitar que se haga un doble pago, es decir, una doble contribución. Que un mexicano, por tener actividades económicas en Estados Unidos, tenga que pagarlos, ¿sí? En dicho estado, las ganancias que haya obtenido en México y aparte las ganancias que haya obtenido en Estados Unidos. Aquí la regla es que se debe de aplicar en ambos lados, ¿sí? En base a los pagos realizados en los términos y condiciones en Estados Unidos, ¿sí? También a la hora de pagar los impuestos en México se haga el respectivo deducible, es decir, se le tomen ya en consideración estos pagos en la parte proporcional que se ha establecido en el convenio y que pague la diferencia que en términos de ley debe de cubrir. De esta manera se estará haciendo, ¿sí?, un adecuado
interpretación y aplicación del convenio para evitar la doble tributación, que es uno de los grandes problemas que a nivel internacional se tiene, que se están ejercitando por aquellos países que desafortunadamente no cuentan con un convenio de esta naturaleza. Bueno, vamos a tocar también el otro aspecto que nos menciona sobre lo que son el caso del artículo 7, que nos habla de beneficios empresariales. En estos menciona lo siguiente: nada en el presente artículo afectará la aplicación de cualquier ley de un Estado contratante relativa a la determinación del impuesto a cargo de una persona en aquellos casos donde la información disponible a la autoridad competente de ese Estado sea insuficiente para determinar los beneficios atribuibles a un establecimiento permanente, o en los casos previstos por el artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta de México, siempre que, sobre la base de la información disponible, la determinación de los beneficios del establecimiento permanente sea consciente con los principios establecidos en el presente artículo. Es decir, que debemos tomar en consideración lo que establece el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Asimismo, lo establecido en el artículo 7 de este convenio, y establecer en qué casos y bajo qué circunstancias es aplicable estos dos criterios, ¿sí? Y de esta manera evitar, ¿sí?, que no se lleve a cabo estos beneficios. Por eso es necesario tomar en consideración esto que establece el concepto del convenio. Tomado en consideración el párrafo tercero del artículo 7, que hemos estado hablando de beneficios empresariales, las deducciones autorizadas comprenderán una distribución razonable de los gastos de investigación y desarrollo, intereses y otros gastos incurridos en el ejercicio fiscal para la realización de los fines de la empresa como un todo o la parte de la misma que incluya al establecimiento permanente, independientemente del lugar en el que se efectúe, pero solo en la medida en que dichos gastos no hayan sido deducidos por dicha empresa y no sean parte de otras deducciones autorizadas al establecimiento permanente, tales como la deducción del costo de ventas o del valor de los bienes adquiridos. En estos casos y bajo estas condiciones se aplicarán precisamente estas deducciones.
Y aquí tomar en consideración que estas deducciones se van a aplicar en relación a los gastos de investigación y de desarrollo. Un ejemplo particular, ¿cuál es? Ahorita con las famosas vacunas que se están llevando a cabo, ¿sí? Por esta pandemia. Por ejemplo, si nosotros tomamos en consideración el siguiente aspecto, y pónganlo ustedes, y por eso es importante hacer su análisis desde esta perspectiva, es que ustedes deben tomar en consideración, por ejemplo, con la famosa vacuna patria. Esa vacuna patria que se está desarrollando en Estados Unidos, pero que en términos generales, podemos establecer que no es mexicana. ¿Por qué no es mexicana? Porque los adelantos y la investigación científica precisamente se realizó todo en Estados Unidos. Y el gobierno mexicano ya compró los derechos de esa supuesta investigación a la cual se le va a denominar vacuna patria. Entonces, en estos casos y bajo estas circunstancias, México es un estado contratante. Estados Unidos es el otro estado contratante a través precisamente de esta empresa que se está encargando de realizar todas las investigaciones referidas, como lo hemos mencionado. Entonces, si se ponen a pensar, ahí tenemos la aplicación de estos beneficios, siempre y cuando, como lo ha establecido el convenio, no debe de haberse aplicado ya estos deducibles por otros conceptos a este ramo en particular. ¿Cuál es la finalidad de que no se apliquen nuevamente deducibles a este concepto? Con la finalidad de no incurrir en la situación de verse afectado que una misma actividad, ¿sí?, haya sido ya en dos ocasiones realizado o aplicado ciertos determinados deducibles. Es como lo que ustedes manejaban, por ejemplo, los gastos médicos. Se tiene que hacer en la declaración anual, pero estos famosos gastos médicos que se realizan en la declaración anual de las personas físicas tiene una característica importante. ¿Por qué? Porque no se puede deducir al 100% todos los gastos hechos o realizados durante un año. Simplemente se tomará en consideración un porcentaje determinado. Y eso es lo único que podrá ser, ¿sí?, deducible. De ahí afuera, lo demás no podrá ser deducible. Y ustedes se dan cuenta de este aspecto, ahí genera esa situación, ¿sí? Por eso es necesario tomar en consideración esto, sobre estos beneficios que se le otorgan y en particular a las deducciones autorizadas. Y nos establece los términos y las condiciones que hemos venido estableciendo. Bueno, sobre otro análisis de este convenio, vamos a hablar del artículo 8. Navegación marítima y aérea. En él se establece que los residentes de los Estados Unidos, cuyos beneficios provenientes de México no puedan someterse a imposición por México, de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del presente convenio, no podrán someterse a imposición en el impuesto al activo mexicano por los activos utilizados en la obtención de dichos beneficios. Y aquí hablan precisamente del impuesto al activo.
que se habla, en qué casos y bajo qué condiciones se ha manejado. ¿En qué condiciones nosotros tenemos que aplicar este criterio? De ahí la importancia de no perder de vista esto. Los beneficios previamente establecidos por la actividad de la navegación marítima o aérea que hemos estado mencionando y que de cierta manera se encuentran regulados en el presente convenio, ¿sí? En él se establece la limitación para aplicar el impuesto al activo, ¿sí? Por las causas y razones que han sido ampliamente expresadas. De eso es sumamente importante y necesario. Bueno, señoritas, lo vamos a dejar hasta aquí. Precisamente en el artículo 8 de la navegación marítima y aérea. Esto es un complemento al convenio, porque en el convenio no nos menciona estos aspectos, pero es necesario establecer estos aspectos para que se puntualice de manera muy en particular estos puntos, sumamente importantísimo. De ahí lo necesario para no hacer o de no hacer lo que se debe de aplicar en beneficio de las personas. Bueno, que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo el próximo jueves. Gusto saludarlas. Gracias, profe. Buen día.